Una historia bien curiosa, ¿verdad? El Señor le dice a Jeremías que fuera a la casa del alfarero y él iba a aprender una lección que también debemos aprender nosotros. Jeremías va a la casa del alfarero. Creo que todos sabemos lo que es un alfarero, ¿verdad? Que trabaja en un torno con barro y hace vasijas. Algunas son muy rústicas, otras son un poquito más acabadas, pues se meten en el horno y allí agarran una textura vitral. Incluso se adornan y se pintan, dependiendo de la vasija que se quiera hacer. Pero se parte del barro y se le da forma en el torno, que es una rueda giratoria con un pedal que la hace girar, y en la medida que gira y es colocado el barro, pues el alfarero va torneando y dándole el volumen adecuado, la apariencia adecuada, y logra hacer la vasija que quiere. Amén. Y él ve, me refiero a Jeremías, como este alfarero hace una vasija, pero dice que se deshace en su mano, se quiebra. Él vio cómo se quebró esta vasija. El alfarero toma los pedazos, los humedece y los vuelve al torno y hace una mejor vasija que la anterior. Y luego el Señor le dice a Jeremías, así es la casa de Israel. Quiero cambiar el término casa de Israel por así es la vida del hombre en las manos de Jehová. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Pero no somos cualquier barro, somos un barro inadecuado, duro, lleno de mucha suciedad. Y Dios nos hizo en un principio. Pero el hombre en Edén desobedeció a Dios y adquirió una naturaleza pecaminosa, naturaleza que traspasó a todos sus demás congéneres. Dice la Biblia que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera que esa vasija que hizo originalmente Dios se quebró en sus manos y lo que tenemos ahora es, como dicen las Escrituras, vasijas de perdición, vasijas de destrucción. Somos pecadores, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Y parte de las características de nuestra naturaleza humana es que no amamos a Dios. Las personas pueden expresar un sentimiento religioso, porque en el fondo ese sentimiento lo único que indica es que hay algo más allá de mi entendimiento que yo no comprendo, no tengo ninguna conexión con ese algo, pero sé que es superior a mí, sé que Él determina mi destino, sobre todo mi destino eterno, de manera que en alguna medida, por medio de la religión que profeso, debo tributarle algún tipo de devoción. Pero desconozco a ese Dios. Y esa es la condición de todos los seres humanos. Es decir, viven de espaldas a Dios. Y esto es más que lo que acabo de mencionar. No solamente Dios es ajeno a la naturaleza humana, sino que la naturaleza humana se contrapone a la naturaleza de Dios. Déjenme explicar esto. ¿Qué quiero decir con que se contrapone a la naturaleza de Dios? Quiero decir que es contraria, que no desea lo que Dios desea, que no ama lo que Dios ama. Por lo tanto, todo ser humano que no ha tenido un encuentro personal con Jesús no puede amar a un Dios que no conoce. Repito, lo único que le anima es un sentimiento religioso y eso es algo muy diferente. Y Jesús dijo algo que todavía es más crítico, difícil de digerir y de aceptar, pero tendríamos que negar lo que Jesús dijo, siendo que Él es Dios hecho carne. Él dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él dijo, el mundo me aborrece. Si el mundo aborrece a Jesús, luego entonces aborrece a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. La única manera en que Él, el Dios inaccesible,
que habita en luz inaccesible que nadie ha conocido. La única manera en que Él pudo ser visto fue cuando tomó forma humana. Y Jesús explicó la razón por la cual el mundo lo aborrecía. El mundo no lo aborrecía porque Él multiplicó panes y peces, porque sanó enfermos, porque todos aman eso. Todos quieren solución a sus problemas. Todos quieren el consuelo de Dios cuando viene una situación dura y difícil a nuestra vida. Pero no quieren a Dios mismo, porque es un Dios desconocido cuya naturaleza es contraria a la mía. Todo lo que Él desea, todo lo que Él es, yo deseo lo diametralmente opuesto. Yo les he explicado que muchas veces, hablando con personas que se oponen a esta idea de que el hombre en su estado natural aborrece a Dios, me han reclamado y me han dicho, ¿cómo dices tú eso? ¿Cómo vas a decir que yo aborrezco a Dios? Y yo entonces lo interrogo y le pregunto. Estoy hablando de compañeros, de amigos que he tenido en el pasado. Y recuerdo uno en particular, le dije, me estabas hablando de tus andanzas con respecto a una chica, una entre muchas. ¿Sabes cómo se llama eso? Fornicación. ¿Tú lo repudias? ¿Te dio asco? ¿Aborreciste aquello? Tú estás loco, fue la respuesta. Por supuesto que no. Yo soy un hombre. Bueno, la Biblia repudia eso y lo llama fornicación. Así que no es un sentimiento romántico que tú digas que amas a Dios. Es que de hecho lo que amas da cuenta de que tú amas lo que es diametralmente opuesto a Dios. Lo que Dios aborrece es amado por ti. Eso ya es una prueba fehaciente de que tú aborreces a un Dios cuya naturaleza es santa y contraria a tu naturaleza, cuya naturaleza se evidenció cuando Él tomó forma humana. Y mientras que la gente amó cuando Él los favoreció, pero en cambio aborrecieron su mensaje. Y su mensaje era el propósito principal de lo que Él quería dar a entender. Y Él lo explicó, Él dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. En otras palabras, este es el centro, la razón por la cual el mundo aborrece a Dios. Porque el mundo, cuando hablo del mundo estoy hablando de las personas, por supuesto, se creen buenas, justas, y no quieren que un mensaje les diga, eres malo y estás perdido, condenado eternamente. A menos que hagas tuyo al Salvador del mundo, no hay forma de que tú, después de pasar el umbral de la muerte, alcances la gloria de Dios. Lo contrario es la verdad. Te espera la condenación eterna, justa y merecidamente. ¿Por qué? Porque eres pecador y los pecadores pecan. Y pecar significa hacer obras que van en contra de la ley de Dios. Ninguna ley humana, al menos en teoría, debe ser quebrantada sin castigo. Tú no robas un banco y luego te toman, te agarran y tú le dices al juez, al policía primero y a todos los que tengan que ver con la justicia, sí, lo que yo hice está mal, pero les prometo que no lo vuelvo a hacer. La respuesta va a ser, está bien que no lo vuelvas a hacer, ojalá no lo vuelvas a hacer. De hecho, vas a tener más corto tiempo por los 20 años que se te va a dar para volverlo a hacer. Pero el haber quebrantado la ley ya tiene una consecuencia punitiva. Tú debes ser castigado por la ley. Y si la ley del hombre castiga con justa razón, la ley de Dios también lo hace. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que esa vasija que se malogró en el Edén, una vasija que Dios intentó hacerla, o más bien la hizo hermosa, cuando Él crea al hombre, después de haber hecho durante 5 días toda una serie de preparativos para introducir al hombre en la creación como su corona, como el aspecto más importante, la cerecita del pastel. Luego de que Dios en esos actos previos de creación, después que pasaba el primer día, el segundo, el tercero, Él decía, he aquí que lo que he hecho es bueno. Y creó Dios, hizo separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Y separó las aguas que estaban arriba de las aguas que estaban debajo y vio Dios que era bueno. Y así sucesivamente por 5 días hasta que por fin crea al hombre y Él cambia un poquito esa frase
que prácticamente es un estribillo que se repite. Él ya no dice aquí que es bueno, él dice es bueno en gran medida. ¿Por qué? Porque la vasija que él había creado, el hombre, el ser humano, se parecía mucho a su hijo. De hecho, su hijo fue el modelo por el cual él creó esta vasija. Pero esa vasija se malogró cuando el hombre desobedeció. El Señor le dijo, el día que comas del árbol del cual te dije no comerás, serán abiertos vuestros ojos y seréis, y vas a morir. Ciertamente morirás. Amén. Y ese morir implicaba no en primer lugar una muerte física, porque cuando él probó del árbol, de la fruta del árbol prohibido, no murió instantáneamente. De hecho, vivió unos 930 años, por si acaso usted no lo sabía. ¿Falló la palabra de Dios? Pues no, porque murió instantáneamente, pero de modo espiritual. Muerte etimológicamente significa separación. Por eso es que hablamos de la muerte en el sentido en que todos conocemos, es decir, cuando vemos un cadáver, porque lo que ha ocurrido allí es que se separó el aspecto espiritual del aspecto físico. Lo que quedó allí fue un estuche. ¿Amén? Entonces muerte, por si no lo sabía, significa en esencia separación. Cuando el hombre murió, y fue la muerte a la que se refería Dios cuando le advirtió que no comiera de ese árbol, no murió físicamente, murió espiritualmente. La muerte física fue el resultado de la primera muerte que se efectuó en ese hombre que él había creado perfecto. Y esa muerte es espiritual, significa separado de Dios. Si yo separo una hoja de una planta, esa hoja en el momento en que la separé está muerta. Pareciera que no, porque la veo verde, tan verde como el resto de las hojas. Pero si yo la coloco en esa mesita, pasará un tiempo no sé cuánto para que esa hoja se seque. Ahora la muerte de esa hoja, una vez la veo seca, es evidente. Pero no es cuando se hace evidente la sequedad de esa hoja que ella murió. Es en el mismo momento en que la separé, la desgajé del resto de la planta. Porque en ese momento la savia, que es la vida de la planta, ya no fluye a esa hoja. Eso fue lo que ocurrió en Edén. El hombre se desligó de Dios, se separó de Dios. Eso significa muerte. Y la muerte física fue el resultado ulterior de esa primera muerte espiritual. ¿Qué implica esa muerte espiritual? Implica una vasija sucia, rota, fea, una vasija en deterioro, una vasija que en última instancia debe ser desechada. Ahora, el Señor, cuando vino a la tierra, vino para cumplir un propósito y era salvarnos. Y lo hizo en la cruz. En la cruz Él tomó nuestro lugar como sustituto, pagando el precio, es decir, lo que nosotros merecíamos. Habíamos quebrantado su ley, como pecadores merecíamos castigo. Pero Él tomó nuestro lugar y recibió la justa y santa ira de Dios para que tú y yo no la recibamos. Y luego prometió el Espíritu Santo, y cuando comienza el cristianismo, dice que en aquel gran día llamado Pentecostés, los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, todos recibieron el Espíritu Santo, como indicativo de que se iba a cumplir promesas que se dieron en el Antiguo Testamento de que Dios iba a enviar al Espíritu Santo, el cual hace una obra interior en el corazón de cada persona que recibe a Jesús. Y eso es que esa vasija que antes había estado desechada, rota y sucia, ahora es regenerada y Dios vuelve a hacer una vasija. Esto que les he dicho es, podríamos decir, la forma general en que describimos lo que ocurrió con cada persona que vino a Jesucristo, que era un tiesto viejo, desechado y despreciado, un tiesto que estaba siendo preparado para el fuego. Y Dios nos reconstruyó, nos hizo nuevamente con sus manos a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
A grosso modo, esa es nuestra historia. La historia de todo aquel que recibe a Jesús. Pero espérese un momentito porque no todo está acabado. Es que tengo malas y buenas noticias. La buena noticia es que Dios te ama y no ha terminado contigo. La mala noticia es que tú y yo somos una cosa difícil de tornear, una cosa difícil para el alfarero. Y luego, después de experimentar ese primer amor y vivir con una fe auténtica, genuina, lozana, eso quiere decir juvenil, comenzamos nuevamente a adquirir malamañas y a vivir no por esa nueva naturaleza, sino por la antigua naturaleza. Y luego aquel gozo inicial muchas veces se va y volvemos a experimentar desasosiego, volvemos a experimentar incertidumbre, desgano. Y esto es justo decirlo. Y muchas veces no hay diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Pero Dios tiene la intención de completar su obra, porque el que empezó en vosotros la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Y pudiéramos decir que hay cristianos que permanecen infantes, inmaduros, y repito, no hay mucha diferencia entre ellos y los que no lo son. Pero hay cristianos que dan el paso de madurez y comienzan a vivir conforme a esta nueva vida que han sido llamados. Para que eso ocurra y para que nosotros maduremos, para que nos desliguemos de esa naturaleza egoísta, de ese nuestro yo que actúa en independencia de Dios para buscar nuestro beneficio, debe ocurrir algo que se llama quebrantamiento. No ha habido hombre en la Biblia que no haya pasado por el quebrantamiento. Defino quebrantamiento. Es crear a través de circunstancias duras y aflictivas, heridas en el corazón humano para hacerlo sensible a Dios, a fin de que pueda Dios utilizarlo y hacer una vasija, moldearla, que le dé gloria a Él, que viva para Él, que salga de sí mismo y de su egoísmo y se parezca a Cristo. Y todos los grandes hombres en la Biblia experimentaron su quebranto. Noé experimentó su quebranto. 120 años predicando y nadie le escuchó. Y él construyendo el arca, rechazado por su generación. Seguramente que Abel experimentó su quebranto. Cuando él, en obediencia a Dios, no para creerse más que su hermano, ofreció ese corderito que era un símbolo profético del Cordero de Dios que iba a venir miles de años después, para obedecer a Dios y decir: yo no tengo una religión propia, yo actúo de acuerdo a la revelación bíblica. Y la Biblia nos enseñó, mi padre y mi madre, el día que pecaron, que Dios mató un animalito inocente para vestirlos a ellos, indicando con eso que un día nosotros, seres injustos, malos, vamos a ser cubiertos por la justicia de otro que morirá en nuestro lugar. Así que él solamente estaba obedeciendo y eso causó la envidia de su hermano, y seguramente que en esa relación hubo dolor y quebranto en el corazón de Abel. Abraham tuvo su quebranto. Ustedes saben lo que es ser llamado de su familia, su patria, la forma en que él se había criado, su cultura, todo lo que conocía, dejarlo atrás para ir a una tierra que no conocía. Y luego, después de muchos años de anhelar un hijo, tenerlo y ser pedido para ser sacrificado en el monte Moriah, hasta que el ángel de Jehová se aparece y le dice: no le hagas nada al muchacho. Conozco que me amas, conozco que obedeces. Amén. Era el padre de la fe, tenía que ser probado en circunstancias muy difíciles que tal vez a ti y a mí Dios no nos probaría. Y básicamente lo que el ángel de Jehová le estaba diciendo es: Dios proveerá un cordero, no es Isaac el que va a ser sacrificado. No tienes que sacrificar a tu hijo, pero yo, Dios, voy a sacrificar el mío a favor tuyo. David fue un hombre quebrantado. El quebranto continuo lo hizo ser alguien conforme al corazón de Dios. Y yo quiero leer algunas cosas respecto a David. Porque Dios no podrá hacer nada sino con un hombre quebrantado. Salmo 34, 18. Miren lo precioso que es para Dios un corazón quebrantado. ¿Saben lo que es un corazón quebrantado? Es una vasija
rota, quebrantada, que dice, no tengo belleza alguna. Déjenme establecer el paralelo, porque estoy hablando de la vasija literal, como el alfarero del que leí en la primera historia. Pero ¿eso qué significa en términos humanos? El hombre se cree bello, eso significa justo. Yo soy bueno. Pero Dios dice, parte de la naturaleza pecaminosa que tienes es que no sabes que eres malo. Porque entre más te santificas y entre más te acercas a Dios, más consciente eres de tu pecaminosidad. Conciencia que no tiene el que no conoce a Dios. Y a Dios le ve hermoso al hombre quebrantado. Mateo, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres de espíritus. Eso es lo que Dios busca a través del quebranto. Yo siempre he dicho que ahí parece haber una contradicción, porque lo lógico sería decir, bienaventurados los ricos en espíritu. Es decir, aquellos que tienen riqueza espiritual, que son virtuosos, que tienen mucha justicia. Pero ahí dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga belleza espiritual. Jesús dijo, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición del hombre. Pero el hombre es orgulloso y siendo como es decir, injusto y malo, se cree bueno. Entonces, ¿por qué dice los pobres en espíritu? Debería ser los ricos. Jesús no es pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no puede ser salvador de nadie. Pero Él es Dios. Es el único rico en espíritu. Porque Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Se lo traduzco. Bienaventurados los que reconocen su impotencia. Reconocen su condición de pecador. Bienaventurados los que se saben en bancarrota espiritual, los que dicen, yo no sé si hay alguien que se cree bueno. Señor, aquí no hay ni siquiera un billete de virtud con el cual yo me pueda presentar a la gloria y decir, tengo mérito, déjame entrar al cielo. No, estoy en bancarrota, yo soy una persona desposeída. Eso habla de un espíritu quebrantado, eso es lo que busca Dios. ¿Por qué? Porque doblegar el orgullo humano es lo más difícil que hay. Por eso es que la salvación es el acto milagroso más grande que hay, por encima de el poder que utilizó Dios para la creación. Por encima de ese poder está el poder que creó Dios, que utiliza Dios para la salvación. Porque es que cambiarte a ti, a mí, es cosa dura y difícil. Amén. Entonces por eso Él dice, bienaventurados los que se saben pobres en espíritu. Los que por la iluminación del Espíritu Santo y por el trato de Dios en ellos, llegan a un punto donde dicen, dependo de ti, Dios. Me rindo, ya no puedo más. Soy malo y pecador. Pero un pecador malo como yo, depende de un Salvador grande como tú. No es fácil, esto no es un asunto meramente mental. Es un asunto más del corazón que de la mente. Y llegar allá requiere el trato continuo de Dios a través de pruebas y aflicciones, produciendo roturas en esa vasija a fin de quebrantarla y, como el alfarero de nuestra historia, volverla a reconstruir. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si algo acerca el hombre a Dios, es cuando Dios, a través del trato disciplinario y de las pruebas de esta vida, logra hacerlo sensible y maleable en sus manos. Las aflicciones y pruebas de la vida son semejantes. A ver si esta figura que ya he puesto anteriormente nos sirve para ilustrarlo. Yo tengo un campo, ese campo está lleno de maleza, de piedras, está muy sinuoso y accidentado, pero sin embargo yo quiero que de ahí salga una cosecha hermosa de trigo o de flores, qué sé yo. Así como está, yo no puedo sacar nada de ese campo. ¿Qué debo hacer? Debo primero despedregarlo. Debo quitar la maleza. Debo después allanarlo. Después que está llano, pareciera que ya se puede comenzar a sembrar algo ahí, pero todavía no, porque ese terreno está compactado y no permitirá que la semilla se adentre en él. Así que viene el arado y el trillo
para surcar fuertemente ese terreno. ¿Qué es lo que pretende hacer el trillo? Ablandar el terreno, para que estando blando, la semilla que ha de ser sembrada pueda fructificar, porque de otro modo no fructificará. Ese terreno es tu corazón y el mío. El corazón del hombre, dice Dios, es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová, que conoce los corazones. Es tan duro que el hombre cree que es blando. Si fuera blando, entendería, por estar contrito y humillado, que no lo es. Y esa misma conclusión lo llevaría a un siguiente paso. Entonces, si esta es mi condición, no tengo mérito ni justicia, yo necesito que Dios me salve. Dios dice, allí te quería. Todas las pruebas es para llevarte a ese punto en el cual es difícil llevar a los seres humanos a un corazón contrito y humillado, porque cuando un corazón está contrito y humillado, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mire, ayune, eso es bueno. No piense que al ayunar usted está haciendo un sacrificio. Ay Dios, mira que han sacrificado estoy, respóndeme. Esa sería una distorsión del ayuno. Usted no ayuna para impresionar a Dios y para que Él le conteste. El ayuno tiene otra dinámica. ¿Cuál es? Sí, ayuno, todos entendemos que es dejar de comer, pero implica mucho más que eso. Una definición que yo he ensayado es la siguiente. Ayunar es dejar de alimentar al hombre exterior. Se alimenta no solamente con arroz, poroto y carne. Se alimenta con Netflix, con videojuegos. Por un tiempo ayuno, aparto, dejo de comer, no porque quiero impresionar a Dios. Es que al hacerlo estoy en las condiciones apropiadas para poder comunicarme con Él. Puede que no comunique y no tenga nada de eso. Y puede que alguien sin ayunar obtenga más de lo que yo que estoy ayunando. Así que no quiero vestirme con las filacterias del ayuno para hacer, mira, yo ayuno, ¿ves? ¿Y por qué estás arrogante? Mira que él no ayuna y alcanza más madurez espiritual que tú. ¿Cómo sería si no ayunara? ¿Y cómo sería si él ayunara? Así que nunca pongas el ayuno como un escalón de méritos para alcanzar a Dios. Si un atleta quiere obtener victoria en determinado deporte, se abstiene de muchas cosas. Esas cosas que se abstienen en sí no le van a dar la victoria. Crean las condiciones propicias para entrenar su cuerpo, a fin de que el cuerpo responda para la competencia. Pero tú no llegas. Miren, esto me recuerda a un amigo que yo tenía que lo vacilaba porque él se creía la divina pomada en el deporte. Y llegaba, me levanté a las 4, hice carretera. Mira, tócame aquí, ¿ves? Bíceps, tríceps, cuatríceps, y todo era hablar. Cuando iba al cuadro, una fatalidad. Entonces el cuadro para ti y para mí es la vida cristiana. No estés hablando de ayuno ni de oración. Y sin embargo, comes Biblia. Y vives como el diablo. Entonces todo ese ayuno y toda esa cuestión. Eso es un medio, no lo exaltes. El Señor dijo, cuando vosotros ayunéis, no demudéis vuestro rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Más bien, unge tu rostro, pon tu mejor cara, para que tu Padre vea en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Estos medios de gracia son eso, un medio, no un fin en sí mismo. No los exaltes como gran cosa. Hazlo secreto, que nadie se entere. Volviendo a mi amigo, habían otros que no hacían carretera. Había un futbolista, era un dechado de virtud futbolística en Brasil, pero como todos los brasileños, Alberto, no estoy hablando de él, estoy hablando de uno que era bien maleantoso, se me olvida el nombre, hombre. Él en una ocasión, Romario, en una ocasión, le dijeron, yo me quiero ir para los carnavales de Brasil. Y el entrenador le dijo, si me haces, creo que 2 goles, yo te dejo ir. Y el hombre llegó después de una juma y hizo los 2 goles y se fue para los carnavales. ¿Cómo sería si Romario hubiera tenido la disciplina de Messi o de Cristiano Ronaldo? Bien, este ejemplo lo único que indica es que la gracia de Dios puede actuar a través de una persona que no la aprovecha al máximo porque no utiliza los medios de gracia, pero la gracia sobre él es tal que incluso va más allá del que utilizando todos estos medios de gracia.
Se cree la gran cosa como los fariseos, porque ayuna, ora, lee la Biblia, va a la iglesia. Estos son medios, no son un fin en sí mismos. El fin es ser como Cristo. Y eso requiere algo más que lo que tú haces y yo hago. Requiere el quebrantamiento de Dios. Amén. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Amén. Y Lucas 4:18, el Espíritu, la misma, pero la versión de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dios busca que el hombre llegue a un punto de quebrantamiento. Recuerden el terreno. Todo el tratamiento, toda la preparación del terreno, despedregarlo, quitar la maleza, allanarlo, luego trillarlo, es para ablandarlo. Pero si no siembras la semilla, ese terreno se vuelve a compactar. Así que todas estas condiciones es para ponerlo blandito. Dios te quiere blandito. Es cuando estás blandito, cuando Él puede hacer algo en tu vida. Cuando puede cambiar el lloro en gozo, cuando quita la tribulación y pone paz, cuando cambia tu lamento en baile, cuando puedes ver a Dios y sonreír y darle gracias y decir gracias, tú eres mi Salvador. Pero para eso, no solamente las pruebas pueden cumplir ese cometido, porque las pruebas son como el trillo que viene a ablandar la tierra del corazón y hacerlo sensible a Dios. Pero luego tienes que ir a la palabra de Dios y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el quebrantamiento produce un espíritu manso. ¿Y sabes lo que significa mansedumbre? Significa ser enseñable. Es decir, yo no me la sé toda. No me apoyo en mi propia prudencia. Voy a romper mi librito porque yo soy el que me la sé toda. Ya ese librito no me sirve, ni siquiera lo quiero porque me ha llevado donde estoy. Ahora aquí estoy, quiero ser enseñado. Quiero que se me diga cómo son las cosas. ¿Saben lo que es mansedumbre? Ser enseñable. Ejemplo, creo que lo hemos puesto anteriormente. Mira esas películas de vaqueros. Bueno, eso ya no está de moda. En mi tiempo era la pifia del momento ver películas de vaqueros. Todo el mundo quería ser, ¿cómo es? John Wayne o Clint Eastwood y todos esos vaqueros, sobre todo Clint Eastwood, ¿eh? Eso era como atractiva esa figura. En esas películas a veces los vaqueros que hacen, pues eso, lidian con vacas, ¿verdad? Y con caballos. Para ese tiempo habían muchos caballos salvajes. Yo no sé si todavía eso existe, yo creo que en esta época no. Pero esos caballos no los podías montar, no era que ibas allá por el monte lejos y caballito, no, intenta montarte en uno de esos caballos. Esos caballos son como tú y como yo. Dios ha intentado montarte, ha intentado ponerte silla y cabestro y dirigirte por donde Él quiere, pero no hay manera porque tú corcoveas, relinchas y das cosas. No estás acostumbrado a que nadie te dirija. Tú eres tú y nadie más. Eso es una tierra compactada, llena de piedras y maleza. Eso es una vasija inquebrantable. Eso es el yo humano. Pero después del quebranto, es como si ese potro salvaje es traído al corral y ya él se deja montar, se deja poner freno y cabestro y la rienda. Y el animalito que antes no dejaba que nadie se prepare encima de él, ahora dice, Dios mío, móntate encima mío, dirige mi vida. Ya estoy cansado de dirigir la mía. Ven y ponme freno, silla y cabestro. Y yo no tengo una idea propia ni un plan propio. Sé tú mi maestro. Sé tú el que me enseña. Sé tú el que me dirige. Mi alma también está muy turbada, dijo David. Y tú, Jehová, muchas veces tenemos que experimentar esto. ¿Hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia.
Incluso a veces nos sentimos al borde de la muerte. Y David decía, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Yo no sé si usted se identifica con eso. Amén. Es muy difícil que las personas quebrantadas, precisamente porque saben que la apariencia va en contra del propósito del quebranto, pueden estar quebrantadas, pero nunca aparentarán estar. Como decía yo en un escrito que les envié en una ocasión, las personas que Dios verdaderamente está tratando se complacen en hacer las cosas en intimidad en la cámara secreta para no ser vistos. Y en la cámara secreta dirán, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón? Allí llorarán y Dios verá sus lágrimas, pero no vendrán para que la gente les vea la cara larga, sino que delante del diablo le dirán, diablo, las lágrimas son para mi Dios. Para nadie más, incluyendo mis hermanos, excepto aquellos que son maduros porque se parecen a mí. Pero nadie más verá mis lágrimas. Mi quebranto es para Dios. Diablo, reviéntate de la rabia porque te voy a dar la mejor sonrisa. Porque aunque estoy quebrantado, yo sé en quién he confiado. Yo sé el futuro que me espera. Yo sé que más allá de la muerte, Dios me llevará a la patria celestial en aquel glorioso día cuando el Señor aparecerá en los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados. Un quebrantado de corazón sabe que tiene responsabilidades y metas humanas que quiere cumplir que no son malas, pero no tiene pasión por ellas. Su pasión está por aquel que lo lavó en la sangre, por aquel que lo salvó. Ese es el propósito por el cual Dios quiere quebrantar a aquellos que son inquebrantables. Y quiero que veamos una historia que también hemos visto anteriormente. Mateo 26, 6, 14 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentada a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Otra de los evangelios, creo que es el de Lucas, dice que el que encabezó esta protesta fue Judas y le siguió todos los demás. Amén. Él fue el que dijo, vamos a hacer una pancarta, protestemos contra esta. ¿Ok? Y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Las personas quebrantadas son vistas por aquellos que no conocen a Dios como un desperdicio. Amén. Amén. Oye, Rolly, pero ¿qué pasó con, ¿cómo se llama? Con Meteora. Oye, pero si allá hay muchos productores, tú tienes tanto talento. Sí, te van a llevar por a veces por caminos tortuosos, pero si la vida es así, te vas a llenar de billetes. Y ahora estás tocando en la iglesia. Muchacho, eso es un desperdicio. Javi, ¿tú no viste cómo la gente te aclamaba en las redes? Y los niños te reconocían y te pedían autógrafo y todo. Ahora en la iglesia, muchacho, te estás desperdiciando tu vida. ¿Cómo es que lo que hay en tu interior, ese nardo puro por el cual pagaste un precio de talento y desarrollo, ahora lo vas a quebrantar ahora te vas a quebrantar para derramarlo delante de Jesús? Todos los Judas dicen, desperdicio, vida desperdiciada con estos locos, aleluya. Esto es un desperdicio. Jorge, yo sé que a tu edad y a la mía, tú un poquito más que yo, miramos al pasado, sobre todo tú que vienes de un abolengo, bueno, ustedes saben que aquí tenemos a un yeye verdadero. No de corazón, pero sí de hecho. Con la posibilidad de heredar millones. Y a veces recordamos el pasado de muchas cosas y tal vez el diablo te diga, desperdiciaste tu vida. Hoy tendrías, quién sabe, una casa en costa de cualquier costa. Te desperdiciaste, no te desperdiciaste nada, Jorge.
No te has desperdiciado, Javi. No te has desperdiciado, Rolly. Ninguno se ha desperdiciado. No importa que los Judas griten desperdicio. Aquí hay alguien que se está preparando para la eternidad. ¿Qué son 60, 70, 80? ¿Quieres llegar a 90? Yo no, la verdad. Amén. De hecho, ya yo estoy haciendo mi mulera y todavía estoy joven. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivir en el cuerpo resulta en beneficio de la obra, entonces de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor, es muchísimo mejor. Yo sé que no lo creen, déjenme decir amén. Pero quedar en el cuerpo resulta en beneficio de la obra, así que confiando en esto sé que quedaré, que aún seré dejado. Amén. Porque si este tabernáculo terrestre, esta morada terrestre se deshiciera, tenemos una morada eterna en los cielos, no hecha de manos de hombre. Pablo decía, aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero en el momento puntual en que Él venga, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren esas promesas. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Yo no sé, pero un quebrantado tiene su vista puesta en esas cosas. Compasión. No desatiende sus responsabilidades. Y por qué no, sus logros perentorios. Pero no arde en pasión por esa cosa. El que lo hace arder de pasión es Cristo. Tiene pasión por la verdad. Y no hay otra verdad que Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida. Amén. Así que esta mujer, imagínela, ella entró a ese lugar, era una mujer de dudosa reputación. Era una mujer quebrantada. Era una mujer que había sido despreciada y desechada de la sociedad, pero ahora estaba quebrantada. Y bajo esas condiciones de quebranto, ella solamente tenía ojos para su amado Señor y Salvador, el que la había restaurado. Así que ella tuvo que haber comprado a gran precio este perfume, que no era una opción para los pobres. Dice que era un frasco de alabastro, ya de por sí el frasco tenía cierto valor, pero si tenía cierto valor no era nada en comparación con el contenido. El contenido era nardo puro, un perfume de altísimo precio. Tú como ser humano tienes cierto valor. Cualquier hombre, por ser hecho a la imagen de Dios, tiene una dignidad intrínseca. Eso significa que hay algo que le asiste de parte de Dios. Por eso es que matar a otro semejante es tan malo. Amén. Amén. Pero lo que tienes de dignidad, porque Dios te la dio, no porque verdaderamente seamos buenos o justos, no puede compararse si has venido a Cristo con el contenido que hay en el interior. Dice la Biblia, tenemos este tesoro, Cristo, y la vida de Él en nosotros, en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios, no de nosotros. Amén. Pablo dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En español, si lo recibiste, no lo lograste, te fue dado de gratis. No te puedes gloriar de lo que se te dio. Te glorías de lo que alcanzas por tus méritos y esfuerzos. Pero si se te dio, no te puedes gloriar. Tienes que darle gloria a Dios y decir, Señor, lo único bueno que tengo es el contenido, la nueva vida en Cristo. Amén. Pero resulta que, aunque hay una nueva vida en Cristo, muchas veces en tu trabajo, en tu familia, nadie se da cuenta. Porque nadie percibe el nardo puro del Espíritu Santo que hay en tu interior. Lo que perciben son groserías, malas caras, malas actitudes, egoísmo. Y la gente diciendo, para ser como él, no, yo qué voy a hacer allá. ¿Qué tiene que ocurrir? Lo que ocurrió con ese frasco de alabastro. Nadie sabía que había en su interior hasta que ella lo quebró. Quiébrate para el Señor, quebrántate para el Señor. Cuando ella lo quebró, la casa se impregnó del perfume del nardo puro.
Porque la única manera de que la gente vea el contenido, es decir, si verdaderamente has venido a Cristo y Dios te ha transformado en nueva criatura, es que vean a Cristo, pero tú lo tienes aprisionado en una gruesa capa de ego, con papas agrandadas de yo mismo. Y Dios te lleva a través de procesos duros y aflictivos para quebrantarlo, como se quebrantó ese vaso de barro. Miren lo que dice, cuando ellos dijeron, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí hago un alto para traer algo que nos da equilibrio en cuanto a nuestra vida cristiana. Y ya lo hemos repetido, pero como dice Pedro, no me canso de repetir la misma cosa. ¿A qué me refiero? A que es parte de nuestra labor como iglesia asistir a los desvalidos y pobres. No porque creamos que vamos a acabar con la pobreza, porque a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Pero nos equivocamos si pensamos que detrás de eso hay una acción farisíaca de querer méritos delante de Dios, como si por yo asistir a los pobres, por eso soy mejor. Hasta Judas asistió a los pobres. Amén. Hasta el diablo a veces lo hace. Amén. Hay una historia de una viuda cristiana, pero de esa de poder, de oración. Y un hombre vecino que era ateo, dijo, yo le voy a jugar una mala pasada, la voy a humillar. Y agarró a uno de sus, porque era empresario, ¿no? De sus empleados, y le dijo, mira, llévale toda esta ropa y toda esta comida a la viuda. Pero cuando ella se alegra, le dice que esto viene de parte del diablo. Y efectivamente fue, miren, aquí está esto. ¿Y quién me dio eso? Eso se lo mandó el diablo, eso va de parte del diablo. Y ella salió y le dijo, gloria a Dios, que mi Dios hasta el diablo utiliza para bendecirme a mí. Entonces, inmiscuirse en acciones solidarias de asistir a los pobres, no lo hagas porque crees que vas a obtener mérito, lo haces porque es parte de nuestra vida. ¿Ok? Hay cosas que la gente hace porque cree que con eso alcanza puntos delante de Dios. Hay cosas que hace el creyente porque no intenta alcanzar puntos delante de Dios, solamente que esa es su vida. ¿Verdad? Es como cuando hablamos de tener un cierto tipo de carácter cristiano y las personas llegan a un punto en que se molestan, se hastían, porque Pablo advierte de que no os canséis de hacer el bien, lo cual indica de que podemos cansarnos. Amén. Cuando eso te ocurra y tú quieras renegar, es decir, bajar la guardia, ya no ser como antes era, porque yo soy el más mogo, escucha este razonamiento. Yo le decía una vez a alguien, una pregunta, ¿tú estás cansado de ser hombre? No. ¿Eres hombre porque alguien te va a dar un premio? O un día tú dices, ¿sabes qué? Estoy cansado de ser hombre, yo soy hombre, me gustan las mujeres, soy hombre, pero nadie me da un mérito, no viene el gobierno, no viene nadie, me dice, como eres hombre te voy a dar un mérito. Así que voy a dejar de ser hombre, ahora me voy a meter a la comunidad LGTB. ¿Haces eso? No, ¿verdad? Tú no necesitas un premio por ser hombre, tú eres hombre porque te gusta, ni siquiera piensas en ello. Así es la vida cristiana. Donde hay sentido de mérito, ya estás distorsionando lo que es este evangelio. Crees que puedes lograr un sitial por mérito. Es parte de tu vida, lo haces porque te place. Pero los pobres necesitan algo más que meramente comida. Lo damos porque un corazón no recibe la palabra si primero no le llenas el estómago o viste su cuerpo. ¿Verdad? Otra vez anécdotas propias que ya ustedes han oído. ¿Se acuerdan del mensaje de L. Moody? En aquella gran convención donde se dieron cita a los comunistas, y el comunista que no cree en Dios dice eso de Dios y el Espíritu y todo para un futuro en la eternidad. Nosotros actuamos aquí y ahora. Y había un borracho allá, todo desvalido, todo descachalambrado, y dijo, porque nosotros actuamos con cosas prácticas, así que si miren ese hombre que está allá, se adhiere a la doctrina comunista, lo vamos a sacar de la pobreza donde está y vamos a poner un vestido nuevo en ese hombre.
Y estaba el predicador Moody y le tocaba a él y comenzó a predicar y a predicar y a predicar. Y finalmente termina diciendo, y si ese borracho que está allá acepta a Cristo, Dios va a poner un nuevo hombre dentro del vestido, va a poner un nuevo hombre dentro del vestido nuevo que los políticos le van a poner. Mensaje, no apuntamos a hacer obras de justicia social para ay, no, lo hacemos porque la Biblia manda que hagamos eso. No os olvidéis de los pobres. Pero lo que le demos no lo va a sacar de su pobreza. Algo trascendental que puede repercutir para la eternidad es darle el evangelio de Jesucristo y decirle, aún los pobres son orgullosos como los ricos, pero solamente hay unos de uno y otro lado que llegan a quebrantar su corazón y dice, Señor, aquí está uno quebrantado, uno que está en total bancarrota espiritual y por lo tanto necesita tu mano salvadora porque no me puedo salvar por mí. Eso es lo que necesitamos, amén. Y el Señor les dijo a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. Ella ha hecho una buena obra porque ha ungido mi cuerpo para la sepultura y cada vez que se predique este evangelio se hablará de esta mujer. Efectivamente, ¿por qué? Porque era una mujer que quebrantó ese frasco de alabastro y lo que podemos deducir de eso es que nosotros tenemos un frasco de alabastro que es nuestra vida, nuestro yo, lo que nos interesa. Fuera de eso no nos interesa más nada y podemos llevarlo delante de Dios y quebrantarlo. Y Él va a hacer que el nardo puro del Espíritu Santo pueda ser percibido por todos. El escarnio ha quebrantado mi corazón, dijo David, y estoy acongojado. Y esperaré, voy a leerlo de nuevo. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperaré quien se compadezca de mí. Y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida. Y este es un salmo mesiánico que habla del quebranto de Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan cuando él pidió agua y le dieron hiel? David en el Espíritu está hablando de lo que iba a acontecer, donde nuestro Salvador fue quebrantado sin necesidad de serlo. Por su quebranto, el único verdadero y aceptable delante de Dios. Dice la Biblia, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos apartamos, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No dijo, Padre, arremete contra este poco de sinvergüenza. Sufrió el dolor y el quebranto para salvarte a ti. Si el Hijo de Dios fue quebrantado, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué tú y yo no nos podemos quebrantar? ¿Por qué tú y yo no nos podemos humillar y quebrantarnos hasta lo sumo para que podamos vivir de manera plena y abundante? Amén. Amén. Recuerden, y con esto ya sí termino, lo que dijo Jesús en ese sermón del monte donde explicó las bienaventuranzas, comenzando con que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Las riquezas del reino son para aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Amén. Y luego él da una serie de pautas, lo que ha sido llamado la constitución del reino de los cielos, de cómo viven los ciudadanos del reino, tú y yo. Dice la Biblia, si vuestra justicia no fuere
superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino. La justicia de los fariseos es una justicia hipócrita. Hay 3 niveles en los cuales el hombre actúa. Uno es el nivel del hombre violento, el que devuelve mal por mal, el que se venga. Me hicieron mal, yo respondo con el mismo mal o con mayor. Está la justicia del hombre moral, ético y buena persona de este mundo, que soporta con paciencia el mal sin devolverlo. Y todavía ahí no tenemos cristianismo. Amén. Y está la vida trascendental cristiana. La primera manifiesta al hombre malo de esta tierra. La segunda al hombre bueno de esta tierra, pero pecador, todavía no puede alcanzar la gloria de Dios. La tercera manifiesta a Cristo. Es la vida trascendente que va más allá de lo que el hombre pide. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en una mejilla, préstale la otra. No es literal. El golpe en la mejilla es una injusticia recibida, que afecta tu ego y tu orgullo y tú quieres responder de igual forma. Pero como estamos en Cristo y tenemos vida abundante, si es que la tenemos, podemos ofrecer la otra mejilla. Es como si dijéramos, este primer golpe ni mella me causó. ¿Será que puedes darme otro? No hay ningún golpe que puedas darme que me afectará. Y en esa segunda milla, y en esa capa, y en esa segunda mejilla, están las demandas de Dios. Porque no es el hombre. El hombre pide golpearte la primera milla, pide llevarte la primera milla, pide golpearte la mejilla izquierda y pide quitarte la capa. Pero es Dios el que dice, dale la otra mejilla, ve la segunda milla y actúa trascendentemente. En otras palabras, manifiesta la vida de Cristo. Pero ¿cómo podemos manifestar la vida de Cristo si no estamos quebrantados? El quebrantamiento es el único medio por el cual Dios nos puede hacer semejantes a Cristo. Amén. Y lo triste de esto es que tú y yo hemos pasado por muchas aflicciones y sin embargo dudamos de que este sea un medio para alcanzar el carácter de Cristo, porque tantas aflicciones y tú sigues siendo igual. ¿Sabes por qué? Porque no puedes divorciar las circunstancias duras y aflictivas de la vida del conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda que las circunstancias duras y aflictivas es solamente el trillo que ablanda la tierra. Pero si no siembras nada ahí, no pasa nada, no se consigue nada, no hay fruto de nada, porque lo que produce el fruto es la semilla. Lo que produce el fruto es la semilla. La semilla física debe ser sembrada en un terreno ablandado para poder fructificar. La semilla de vida de la palabra de Dios debe ser colocada en un corazón que ha sido quebrantado, y solamente en ese momento y solo en ese momento puede dar fruto de justicia. Amén. El carácter de Cristo. Amén. Ríndete delante de Dios. Amén. Ya no des más cosas, ni relinches, ni corcoves, ni sigas tu propio camino. Dile al Señor, Señor, entrego mi vida. No voy a pasar por alto las aflicciones que he recibido para volver a hacer lo mismo que antes era. Y con mayor fuerza. No, me rindo, me quebranto. Ayúdame. Estoy totalmente devastado. No tengo fuerzas en mí mismo. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza toda. Pídele al Señor, Señor, ven a mi vida. Ayúdame, oh Dios del cielo, porque yo no puedo más. Estoy cansado de mí mismo. Aléjame de mí mismo. Introdúceme en Cristo. Déjame disfrutar de todo lo que ves. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Vida Zoe, vida de Dios. Abundante vida que manifiesta el carácter de Cristo. Dame eso. Total, eso es lo que perseguimos. Tú has dicho que nos llamaste y predestinaste para conformarnos a tu imagen. Eso es lo que persigo y no otra cosa. Ayúdame a ser como Él, en la medida de lo posible. No podemos aspirar a perfección, pero sí a caminar en esa dirección paso a paso. En el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Dios le bendiga a todos.